poco hace falta de explicar a dónde nos marchamos ahora, a Colombia. Qué ganas de comerme un ajiaco ahí en el centro de Bogotá. Me comería sobre todo un ajiaco. Es una comida que me encanta. No voy a meterme en el tema de las arepas, de dónde son, porque ya sé que voy a entrar en otro conflicto geopolítico. Nos vamos a Colombia porque lo habíamos avisado la semana anterior y vamos a cumplir en parte. Y digo cumplir, no es una palabra elegida al azar, la palabra cumplir, y ahora van a entender por qué. Vamos a cumplir nosotros y nosotras también en la pizarra un poco de nuestras promesas hechas. Este lunes, vamos a publicar la encuesta presencial de CELAC Data para todo Colombia. Es una encuesta presencial, o sea, nada de telefonía, nada de internet, presencial. Más de 2.000 casos y en todo el territorio nacional. Vamos a ir desde centro hasta Caribe, Pacífico, Antioquia, todo, 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 todito, todo. Es una encuesta grande. Es la encuesta número 13 que hace CELAC Data en Colombia. O sea, alguito ya le vamos tomando el termómetro de análisis político, sociológico y electoral. Sabemos que hay elecciones. A ver, Flavia, ayudándome con el ping-pong. ¿Cuándo tenemos las elecciones presidenciales 30 en Colombia? 31 de mayo de 2026, primera vuelta. 31 de mayo, ya queda no tanto, ya va quedando Ah, unos poquito, casi un año y un poquito más, y recordamos que además las legislativas van un poquito antes, 8 de ¿no? marzo de 2026. O sea, ya está todo el mundo como pendiente al año electoral. Petro acaba de cumplir 2 años y medio de gobierno, ¿no? Desde que ganara las elecciones en el 22 y tomara posesión aquel 7 de agosto del año, creo que 2022. Lo recuerdo bien. Además lo recuerdo bien porque ese día sí tuve la suerte de estar en la Plaza Bolívar, estando allí presente y escuchando ese momento donde quería la espada de Bolívar allí delante, inclusive del rey de España. Del rey, no el emérito, sino el otro. En España hay dos reyes. Para falta de uno, tienen dos. Una monarquía con muchos reyes. Queremos irnos a Colombia porque en esta encuesta que vamos a publicar, insistimos, el lunes a primera hora, yo ayer no pude dejar de mirar los resultados ya preliminares, porque si no, no sería del todo, no puedo con mi alma y necesitaba ya compartir con toda la audiencia pizarrera, la de Argentina, con Radio 10, la de México con Altavoz Radio, la de Bolivia con Aviala Televisión, la de Radio Pichincha en el Ecuador, la de Radio del Sur en Venezuela, la del canal Red Latinoamérica y, cómo no, con Radio Nacional de Colombia. Vamos a empezar un poco a estos resultados preliminares, más allá del número, porque creo que a veces las encuestas se leen mal en intentar la hiperprecisión de cada dato. No es lo relevante. Lo interesante es ver cómo se está moviendo tectónicamente Colombia políticamente, con todo el run run que ha habido, pues por el cambio de gabinete que ha habido en el día de antes de ayer, y que además fue el momento público de la discusión del gabinete anterior. Antes de dar estos principales lineamientos que hemos detectado en la encuesta CELAC Data, también en modo titulares, Fla, ¿cuáles serían como los principales ejes más políticos que planteó Gustavo Petro en la toma, ¿no?, de los nuevos ministros del nuevo gabinete? Que yo, por cierto, aconsejo a todo el que le interese la política. Es una clase magistral de política. Es una clase magistral, incluso rediscute el rol de Bolívar en la historia. O sea, digo, de una cierta profundidad, de un gran calado, ¿no?, teórico, conceptual y político. Pero ¿qué crees que apertura hacia adelante, Gustavo Petro, en ese cambio de gabinete? Bueno, efectivamente, al margen de los nombres que los pueden buscar y eso lo encuentran en cualquier lado, lo importante es que lo que habla Gustavo Petro es de la importancia de los movimientos, a quienes representan estos nuevos ministros, ¿no? De cara a esta última parte de la gestión de Gustavo Petro, ¿a qué movimientos representan estos nuevos ministros? Y justamente él da nombres, cambia el ambiente, educación, bueno, los pueden buscar, pero él lo que dice es, acá queremos al movimiento indígena enfrente, queremos al movimiento afrocolombiano, queremos al movimiento sindical, es con esto, no con los partidos políticos, no justamente con lo que vos decías, Alfredo, el run run, si Consejo de Ministros sí, si no, la pelea, como el debate en lo que se quedan algunos medios, sino el momento social. Esto es de los movimientos indígena, afrocolombiano, bueno, nuevamente sindical. Y luego, al final, y si es cierto, es muy interesante todo lo que dice, lo que retoma Gustavo Petro es decir, los movimientos, de hecho, son los que tienen que salir a la calle a expresarse. O sea, él nuevamente dice, ustedes tienen que hablar, yo pongo estos ministros,
Petro, pero ustedes vayan a defender a la calle lo que quieren, vayan a pedir a la calle lo que quieren, salgan a las calles. Así que un poco así como en titulares, yo creo que es momento de movimientos y de movilización. Creo que es una reflexión mientras que está gobernando un presidente, que reflexiona sobre lo que le viene pasando, ¿no? Utiliza mucho el término de cumplir, la necesidad de que un servidor público cumpla con su responsabilidad, la relevancia que tiene esas cuestiones, la importancia de leer la letra pequeña cuando estás en la gestión pública, pero cuando estás en la militancia, cuando estás actuando como ciudadana, ciudadana. Él habla incluso de que hay mandatos que se han incumplido y que de ahí derivan los conflictos hoy en día que joden y duelen tanto en todo el territorio colombiano. Dicen que no son casuales, sino son causales. Y es muy interesante ese tipo de explicación que hace Gustavo Petro y sobre todo lo que dices, una apertura a los grandes movimientos y sobre todo utiliza una palabra de la importancia de representar la heterogeneidad, ¿no? Del ideológico y de movimiento que hay en Colombia. Me parece sumamente importante. Y sale de toda esa idea de analizar la política desde, yo repito, la house of cardización, ¿no? De caer en leerlo todo como chimento, como no crítica, no, lo habla en profundidad. En ese marco es importante poner encima de la mesa algunas conclusiones de la encuesta que, insisto, publicaremos el lunes, encuesta presencial. Lo primero es que el grueso del electorado de primera vuelta de Gustavo Petro del año 2022, 40%, para que nos ubiquemos, 40% sacó en primera vuelta, que no es poco, no sacó Javier Milei en primera vuelta 40%, ¿eh? Sacó mucho menos. Lo digo para dimensionar un 40% del electorado en primera vuelta. Ese bloque, ese 40%, sigue teniendo imagen positiva de Petro, sigue considerando que votaría a Gustavo Petro si se presenta, sigue teniendo una afinidad ideológica con todo lo que se viene haciendo en este gobierno de Gustavo Petro, sigue planteando que políticamente abraza las banderas de este gobierno de Gustavo Petro. Lo que quiero decir es que después de 2 años y medio, con una agenda del cambio tan intensa, con tantas zancadillas puestas por el Congreso y por los poderes fácticos, tanto el poder económico, por ejemplo, el Banco Central jugó en contra durante un tiempo de Colombia, o la banca privada, o ahora el Tribunal Constitucional que pretende tambalearle, ¿no? Ciertas medidas de cambio. A pesar de toda esta intensidad de querer cambiar en tan corto periodo de tiempo una reforma agraria, una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma del sistema de salud y podríamos seguir. A pesar de todo eso, no hay ningún desgaste, no hay ninguna erosión, ningún rasguño de ese bloque histórico que hoy en día representa, ¿no? Esta matriz ideológica que se sintetiza muy bien en la figura de Gustavo Petro. Ese 40% sigue intacto. Por eso, una cosa es lo que dicen las burbujas mediáticas, y ciertas burbujas mediáticas acaban permeando en, en la dirigencia, inclusive de este lado del pacto histórico, y se cuestionan cosas. Ideológicamente, ese 40% está intacto. Y eso no es un dato menor. De hecho, cuando le preguntas si consideran a Petro corrupto, sabiendo que hay una matriz permanente, constante de comunicación de los grandes medios, liderado por Semana, que hablan de la corrupción de Petro, hay una gran mayoría aplastante considera que Petro no tiene nada que ver con corrupción. No, nada que ver. Sí consideran que la corrupción es un problema del país, pero no creen que la corrupción es un tema estrictamente, ni mucho menos, la gran mayoría. Gustavo Petro además ha logrado que gran parte del voto de segunda vuelta, y esto es fundamental, el que le llevó a ganar en segunda vuelta, que no le votó en primera, pero que le votó en segunda, este voto no es hostil, no es anti-Petro. Sí puede ser más crítico en la gestión en materia de salud o más crítico en la gestión en materia de tarifas y combustibles. Eso sí, pero de ahí no lo traduce en rechazo al presidente Gustavo Petro. No lo traduce en decir yo no voy a votar jamás a este gobierno, o le voy a dar la espalda, o soy antipetrista. Esto después de 2 años y medio, con esta intensidad, yo recordaba, Gaby, algunas encuestas que nosotros hemos analizado cuando Luis Arce se cae en picado después del segundo año. Es un momento, un clivaje, ¿no? Un momento de inflexión fundamental. Bueno, Gustavo Petro, 2 años y medio después, sigue teniendo un gran aval, pero además en materia, insisto, programática, ideológica, de imagen positiva, de intención de voto. Eso es fundamental. Permítame que haga alguna cuestión. También hemos analizado a los opositores. Disculpe.
Vicky Dávila, pero su imagen positiva sigue estando muy baja. Va a tener que remontar mucho o va a tener que sacarse toda la imagen negativa que tiene. Inclusive no hemos atrevido a preguntar si usted está capacitada o no para ser presidenta. Y los datos, espérese al viernes, que están buenísimos, porque va a tener que remar mucho para que la sociedad colombiana crea que usted está capacitada para ser presidenta. Por lo tanto, los opositores en Colombia no tienen ni mucho menos mejor imagen que Gustavo Petro. Eso es un dato que no es un dato cualquiera. Y también preguntamos por el rol de los medios de comunicación, algo que hacemos en CELAC Data habitualmente, y le preguntamos si están haciendo una campaña deliberada en contra de Petro o están haciendo una campaña para informar adecuadamente. Bingo, sorpresa otra vez, o no tanta. Los medios de comunicación son catalogados por la sociedad colombiana que están haciendo deliberadamente una campaña contra Gustavo Petro. Por eso se explica que los medios de comunicación inciden, sí, claro que inciden, ¿quién va a decir lo contrario? Y generan frame, marcos, pero no son creíbles para la mayoría en todo lo que dice. Y por eso Gustavo Petro sigue siendo una figura política fundamental en el caso. La economía no es un problema para la sociedad colombiana. Claro que quiere vivir mejor y todavía exige y pide más, pero las valoraciones que tiene Gustavo Petro en materia de educación o de economía son valores muy altos. Cuando digo muy alto, es por encima del promedio de Javier Milei, para los que quieran tener esta comparativa, tanto que presumen de los datos de Javier Milei. No hablo de Lucho Arce porque los datos están en el -3, en el -4, en el -6. Pero sí es importante, insistimos, que después de todo este tiempo, los datos no es que tenga el 80%, no. Tiene, insistimos, ese 40% y no tiene la hostilidad del resto. Sí tiene, y eso es interesante, un núcleo duro uribista, que es un 25-30%, que fue el que votó en primera vuelta a Fico Gutiérrez, ¿no? Y que no le alcanzó ni siquiera dándole el apoyo al señor Hernández en segunda vuelta contra Petro. Por eso es interesante cuando uno mira con lupa las cuestiones más de clivajes ideológico. Por ejemplo, hemos preguntado por el tema del subsidio. La gente quiere subsidio no a las empresas. La gente quiere el subsidio o a las personas directamente o a los municipios para hacer infraestructuras. ¿Qué quiere decir? Que no le da credibilidad a las grandes empresas. Y me dejé la frutilla del postre para el final. ¿Ustedes saben cuánto es la imagen positiva del señor Donald Trump y negativa? El lunes lo van a ver, pero el saldo negativo es por goleada. ¿Y quieren tener la del Papa Francisco? El dato positivo es por goleada. Trump negativo por goleada, el Papa Francisco positivo por goleada y quisimos preguntar por el señor Javier Milei, cómo no. ¿Qué creen? ¿Qué crees, Flavia? Y yo creo que, bueno, más cerca de Trump, ¿no? Como siempre le gusta. Tiene algo peor, que tiene imagen negativa entre los que le conocen y tiene mucha gente que no sabe quién es. Lo que quiero, Lo y que es le debe como, haber dolido eso que dijiste, Alfredo. es una reflexión, porque no le ponemos presidente de Argentina, le preguntamos a la gente por Javier Milei, por el nombre. Y es muy interesante cómo hablamos a veces tanto de personajes que para la gente que se levanta temprano y se acuesta tarde trabajando no tiene tanta importancia. Lo siento, Milei. Quizás en ciertos sectores financieros ahí sí tienes buena prensa o ya no tanta, bueno, no sé. Eh, el lunes sacaremos y seguramente durante la semana vamos a ir analizando en redes sociales en la pizarra, en CELAC Data, todos estos números ya con hiperprecisión. Así que queríamos compartir un país importante con un análisis también importante. Seguimos en la pizarra.